Hola, bienvenidos a Ana Misteria. Yo soy Ana Victoria y hoy les voy a platicar sobre el caso de Kaylee Marie Anthony y su mamá Casey Anthony. Este es uno de los casos más controversiales de Estados Unidos, ya que 1.9 millones de personas vieron el juicio por televisión y convirtieron a Casey Anthony en una de las mujeres más odiadas de Estados Unidos. Así es que comencemos. Kaylee Marie Anthony, nacida el 9 de agosto del 2005, fue una niña estadounidense que vivía en Orlando, Florida, con su madre, Casey Marie Anthony, y sus abuelos maternos, George y Cindy Anthony. George Anthony era un ex policía y Cindy una enfermera registrada. A los 19 años, Casey quedó embarazada de Kaylee. Los papás de Casey la apoyaron tanto económicamente como emocionalmente, y cuando Kaylee Marie nació, los abuelos estaban perdidamente enamorados de ella. Todo comienza el 15 de julio del 2008. Alrededor de las 8:40 de la noche, Cindy Anthony hace una llamada al 911 para decirle a la operadora que mande unos oficiales a su casa, ya que su hija Casey acababa de llegar y estaba diciendo que le habían robado su carro y que su nieta llevaba 31 días desaparecida y no había dado aviso a las autoridades. Y Cindy menciona que siente que algo está mal, entonces que necesita a los oficiales en su casa para que interroguen a su hija. La policía llega e interroga a Casey preguntándole cuándo fue la última vez que vio a su hija. Casey les dice que la última vez que la vio fue hace un mes, que la dejó en casa de la niñera para poderse ir a trabajar, y cuando regresó por ella, ni la niñera ni su hija estaban en el departamento donde las dejó. A los detectives se les hizo un poco raro por cómo es que una mamá no reportó la desaparición de su hija por todo un mes, pero decidieron seguir investigando para ver qué era lo que estaba pasando. Casey le dice a la policía que intentó llamar a la niñera por teléfono, pero nunca le contestó. Dice que intentó ir a buscar a la niñera y a su hija a lugares donde frecuentaban y tampoco las encontró. Entonces, que le dio pena regresar a su casa porque sabía que sus papás la iban a regañar, así es que mejor se fue a casa de su novio a vivir por un mes, a estar un mes ahí. Casey les da el nombre de la niñera a los detectives, el cual es Zenaida González, y les da una descripción física de ella. Dice que es una mujer mitad afroamericana, mitad puertorriqueña, y que ha sido la niñera de Kaylee desde que nació, o sea que no era la primera vez que la cuidaba. Los detectives le dicen a Casey que los lleven a los departamentos donde vive Zenaida. Casey accede y los lleva, y cuando los detectives llegan al lugar, se bajan, tocan la puerta y uno de los detectives se asoma por la ventana y dice que se le hizo muy curioso que no había muebles, no había absolutamente nada, como si nadie viviera en ese lugar. Entonces, días después, los policías van con el gerente del complejo de departamentos a preguntar por ese departamento y por Zenaida González. El gerente les dice a los detectives que ese departamento lleva meses vacío, que nadie lo ha alquilado y que en su registro no existe ninguna Zenaida González. Casey le dice a los detectives que trabaja en Universal Studios. Los detectives van a Universal a preguntar a sus compañeros si saben algo sobre la desaparición de su hija. Al estar preguntando e investigando, se dan cuenta que Casey Anthony lleva 2 años sin trabajar en Universal. Los detectives llevan a Casey a interrogarla y presionarla para que diga la verdad, ya que tanto lo de la niñera como lo de su trabajo en Universal han sido mentira. Okay, so where we are right now is in a position that doesn't look very good for you. Because obviously I know, and you know, that everything you told me is a lie, correct? Not everything that I told you. Pretty much everything that you've told me, including where Kaylee is right now.
That I don't know where she is. Sure you do. And here's absolutely listen. do not know where she Let me explain something. Looking at you, I know that everything that you've told me is a lie. I am very confident, just by having talked to you the short period of time, that you know where she is. I legitimately have not seen my daughter in 5 weeks. I didn't let anything happen to her, except I trusted her with somebody that had been taking care of her, that had been taking good care of her. Here was to do what? I'm trying to think of places No, where I know she's been. You're not that can answering my help. question. Do you want us to help? You want to help us find your daughter? I do want you to Well, help. a good starting point would be to answer the questions, okay? If I say to you, we're here because, and then you just ignore that like I never asked it, and go off in some other direction, is that answering the question? No, Okay. Well, let's go through this again. We're here because. because I lied. No, And stop never right there. added it. I want you to tell me how lying to us is going to help us find your daughter. It's not going to. Well, then if the main thing you want to do is find your daughter, and you don't think lying to us is going to help us find her, why would you do that? Because I'm scared, and I know I'm running out of options. It's been a month. What are you scared of? I'm scared of not seeing my daughter ever again. I'm a parent too. I would have been beside myself. I have been. I would have called the police immediately, and that's the part that I just don't understand. Well, I we've didn't know got so what many to do. resources out there that we could help on day one. You didn't know what to do. I didn't know what to do. At that point, I'm thinking, okay, they haven't been gone that long. Maybe I can find them. Maybe I can track them down. We're not stupid, okay? And what you're doing right now is you're treating us like we're stupid. Everything that's coming out of your mouth is a lie. Everything. En ese momento, la policía arresta a Casey por negligencia infantil, esperando que metiéndola a la cárcel hablara. Cuando le dicen que puede llamar a alguien, habla con su mamá pidiéndole el número de teléfono de su novio Tony Lázaro. Casey y Cindy tienen una discusión por teléfono y le dice que no quiere hablar más con ella y que lo único que quiere es poder hablar con su novio Tony. La policía empieza a investigar quién es Tony. Averiguan dónde vive y van y lo interrogan junto con sus roomies. Y los roomies y él dicen que no tenían ni idea de que la niña estuviera desaparecida. Y dicen que Casey llevaba mucho a Kaylee al departamento y que de un momento a otro la dejó de llevar y empezaron a preguntar por ella. Y Casey les decía que o que estaba con la niñera o que sus papás la estaban cuidando. La policía encuentra el carro robado que Cindy había reportado al 911. Al momento de que la policía busca evidencia en el carro, descubren que en la cajuela hay un fuerte olor a cadáver o a descomposición y que al parecer alguien había intentado limpiarla. En su búsqueda se encuentran cabellos y una mancha café en el tapete y la toman para hacerles exámenes de ADN. Los padres de Casey van a verla en la cárcel para hablar con ella e intentar sacarle más información, porque tanto ellos como la policía saben que ella tiene que saber algo. We need to have something to go on. Mom, I don't have anything. I'm sorry. I've been here a month. I've been here a month today. Do you understand how I feel? Hold on, sweetheart. Settle down, baby. Nobody's letting me speak. You want me to talk? Then All right, give me I'll listen to 3 you. seconds to see Go, something. sweetheart. I'm not in control over any of this because I don't know what the hell's going on. I don't know what's going on. My entire life has been taken from me. Pero al ver el video de los papás hablando con Casey en la cárcel, la policía se les hace extraño la manera en que ella empiece a reaccionar al momento de querer hablar de su hija, al momento de que le preguntan sobre su hija. Y los policías empiezan a sospechar que a lo mejor esto ya no es un caso de desaparición, sino que es un caso de asesinato y que ella tiene algo que ver. Cindy y George Anthony hicieron una campaña masiva para poder encontrar a Kaylee. Hicieron camisetas, rotularon camiones, hicieron carteles y espectaculares. Todo el mundo sabía sobre Kaylee y más de 4,200 personas fueron voluntarias para la búsqueda. Esto ya se había vuelto mediático. Las televisoras no hablaban de otra cosa más que de Kaylee y Casey. Entonces se empezó a filtrar en la prensa que habían encontrado el carro de los Anthony con una mancha que parecía ser sangre. Y se empezaron a filtrar los videos de la cárcel de cuando Casey estaba hablando con sus papás. Y la gente empezó a decir que que hablaba de una manera muy fría, que no parecía que estuviera desesperada por su hija. Entonces
La gente empezó a señalarle y decir que probablemente ella era la asesina de su hija o que por lo menos ella sabía dónde estaba. El abogado de Casey logra sacarla de la cárcel para ponerla en arresto domiciliario y la gente enloqueció. La gente iba con pancartas afuera de la casa de Casey diciéndole asesina de bebés. Se fueron contra George y Cindy diciéndoles que por qué estaban protegiendo a una asesina. Llegan los resultados de la prueba de ADN y se confirma que los cabellos encontrados en el carro pertenecían a Kaylee y también se confirma que hubo un cuerpo en descomposición en el carro. También se encuentra residuos de cloroformo. El cloroformo es una sustancia que sirve para poder anestesiar o para poder desmayar a una persona. Entonces, arrestan a Casey por sospechas de asesinato. Unos meses después, un trabajador llama al 911, avisando que encontró huesos y un cráneo humano en el bosque. Los forenses toman los restos y los llevan a hacerles exámenes de ADN, y se confirma que los huesos pertenecen a Kaylee Marie Anthony. Lo curioso es que encuentran el cuerpo en un lugar muy cerca de la casa de los Anthony. El cuerpo estaba envuelto en una sábana de Winnie Pooh, el cual el cuarto de Kaylee era con temática de Winnie Pooh. Con el cuerpo se encuentra también una bolsa de lavandería, que confirman que esa bolsa solo se vende en paquetes de 2 y encuentran el par en la casa de los Anthony. Y por último, cinta adhesiva. Pudieron comprobar que todo lo que había alrededor del cuerpo en la escena del crimen provenía de la casa de los Anthony. En el juicio investigan el historial de búsqueda de la computadora de los Anthony y se dan cuenta que alguien estuvo buscando qué era el cloroformo o cómo se hace el cloroformo y acusan a Casey de que ella era la que estaba buscando, pero el abogado de Casey dice que pudo haber sido tanto George como Cindy porque ellos también viven ahí y también tienen acceso a la computadora, pero se descarta esto porque George y Cindy estuvieron trabajando en el momento en el que se hace la búsqueda. Como el cloroformo se encontró en el carro, una de las teorías fue que Casey quería matar a su hija porque quería vivir su juventud sin su hija. Entonces la durmió con cloroformo, le puso cinta adhesiva en la boca tapándole la nariz, la niña se asfixió. Casey puso el cuerpo en la cajuela y se fue a la casa de su novio. Ya después de saber qué hacer con el cuerpo, fue y lo llevó al bosque. Pero el abogado de Casey dijo que esto no era cierto, que Casey quería mucho a su hija y menciona otra de las teorías más sonadas, de que la muerte de Kaylee fue un accidente. En la casa de los Anthony tenían una alberca. El abogado menciona que Kaylee se cayó a la alberca y se ahogó. Cuando Casey la encontró, ya estaba muerta y le pidió ayuda a su papá, lo cual el papá le dijo que todo esto era su culpa por no cuidar bien a su hija y que se iría a la cárcel por negligencia. Entonces, George decide ayudar a su hija y envuelven en la sábana de Winnie Pooh a Kaylee. La meten en la bolsa de plástico para después irla a dejar al bosque. El abogado de Casey voltea totalmente el caso diciendo que George y Cindy tienen algo que ver, que ellos también son culpables. Nunca se pudo confirmar esta teoría, ni se pudo confirmar que los papás tuvieran algo que ver. Recordemos que Casey no reportó la desaparición de Kaylee por 31 días y todo ese mes estuvo viviendo con su novio. Entonces el jurado quería saber qué era lo que Casey estuvo haciendo todo ese mes. La fiscalía llama al estrado a Tony Lazzaro, el novio de Casey, para que atestiguara y dijera cómo fue Casey en esos 31 días. Él menciona que estuvo con ella el 16 de junio, el último día que se vio a Kaylee con vida, y fueron a una tienda a rentar películas. Esto se corrobora con el video de seguridad de la tienda. Tony menciona que Casey nunca dijo nada sobre su hija durante ese mes y que la notaba muy feliz de que estuviera ahí con él, que estuviera ahí viviendo con él. Tony dice en el estrado que en esos 31 días él y uno de sus roomies hicieron una fiesta, ya que como ellos son DJs, casi todos los viernes hacían fiestas. En una de esas fiestas hicieron un concurso llamado Concursos de Cuerpos Calientes, en el que Casey participó.
En esta fiesta se tomaron muchas fotos y se puede ver a Casey con el famoso vestido azul. Estas fotos fueron muy controversiales, ya que la fiesta fue 4 días después de la desaparición de Caylee y 12 días después se hizo un tatuaje que decía Bella Vita, Bella Vida en italiano. Obviamente todos en la corte se indignaron al ver las fotografías de Casey bailando y también al ver el tatuaje que se hizo de Bella Vita. Finalmente, el 5 de julio del 2011 se dio el veredicto y la declararon inocente. Nunca pudieron vincular a Casey con el asesinato. No había ninguna huella dactilar ni sangre de Casey, no encontraron ningún arma homicida y tampoco se pudo comprobar de dónde provenía el cloroformo encontrado en el carro. Todo era circunstancial. A la gente no le pareció el veredicto y nadie podía creer que la hayan declarado inocente. Para mucha gente era obvio que Casey había matado a su hija. Casey se tuvo que ir de la ciudad por todo el odio que la gente sentía hacia ella. Vivía en un lugar y la gente la encontraba y la acosaba, o la prensa la encontraba y la acosaba. Casey cortó todo lazo con sus padres. El papá de Casey mencionó lo siguiente en una entrevista: "No voy a hablar con mi hija, hemos terminado. Cuando todo esto pasó no solo perdí a mi nieta, también perdí a mi hija". Sin embargo, la comunicación con su madre Cindy sigue abierta. Menciona que hablan de vez en cuando por teléfono. Lo último que se supo es que sigue viviendo en Florida y esto es lo que dijo en una de sus últimas entrevistas. I don't give a about what anybody thinks about me. I don't care about that. I never will. I'm okay with myself. I sleep pretty good at night. Bueno, espero que se les haya hecho interesante este caso. Si les gustó, denle like y déjenme saber qué es lo que ustedes creen sobre este caso, si creen que los papás de Casey tuvieron algo que ver, o si Casey actuó sola, o si Casey no tiene nada que ver. No se olviden de suscribirse si quieren escuchar sobre más casos criminales y nos vemos hasta la próxima. Bye.